Ok, señores, vamos a comenzar con la tercera cápsula, lo que vendría a ser el proceso estratégico, una, una revisión un poco rápida sobre cómo nosotros podemos elaborar un plan estratégico, ¿de acuerdo? Y algunos conceptos básicos, ¿de acuerdo? Comenzamos. En este caso, la referencia es el proceso estratégico, un enfoque de gerencia de Fernando D'Alessio. Muy bien, Peter Drucker nos habla que la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. En este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para construir este futuro? En este caso, ¿para qué sirve todo este proceso? Definitivamente para reducir la incertidumbre, eh, definitivamente que el pensar antes de actuar es muy importante. Los planes nos van a servir para dar o utilizar mejor la intuición que podemos desarrollar. Habíamos hablado ya del pensamiento intuitivo. También nos habla que es el método para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos, porque ahí es donde nosotros podríamos comenzar a generar definitivamente un nuevo enfoque, un nuevo destino. Es una herramienta que nos permite establecer objetivos, asignar recursos para alcanzar los resultados. ¿De acuerdo? Todo eso vendría a ser el proceso estratégico. Ahora, eh, el plan estratégico básicamente nos dice dónde estamos, ¿de acuerdo? A dónde queremos llegar. Y a partir de ahí hay decisiones, ¿de acuerdo? Y esas decisiones al final van a estar en función de lo que somos, qué somos nosotros, ¿de acuerdo? Qué es lo que en sí, nuestra esencia, podríamos decir, al momento de toma de decisiones. La administración estratégica nos habla que lograr que el concepto de negocio y formar una visión hacia el cual dirigir la organización. De repente no solamente estar pensando en un negocio, sino también estar hablando en una empresa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estar hablando no solamente en generar ingresos, sino ayudar a la sociedad, entender lo que es la responsabilidad social, establecer una misión, convertir la misión en objetivos de desempeño específicos. Después es darle forma a la visión y decir qué es lo que yo debo hacer, modelar las estrategias y decir qué camino voy a tomar, ¿correcto? Implementar y ejecutar estas estrategias porque no solamente es pensarlas, después de eso evaluar el desempeño y sobre todo generar experiencia, ¿no? De acuerdo, cuando nosotros teóricamente pensamos y lo aplicamos, al momento de aplicar es donde nosotros comenzamos a aprender, ¿correcto? Los objetivos de este proceso estratégico tenemos que es la productividad y competitividad, ética y legalidad, compromiso y responsabilidad social. ¿Estamos de acuerdo? O sea, con el entorno. Podríamos hablar de que ahí aparece el análisis estratégico, el monitoreo de todo lo que está sucediendo alrededor en el entorno, la demanda, la competencia, entre otros. De igual manera tendríamos que analizar lo que vendría a ser la alineación estratégica, ¿no? De acuerdo, cómo se va alineando el mundo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estar pensando cómo es que yo puedo apoyar al desarrollo de la sociedad, del hombre, de mi país, de mi región, del sector. Entonces, esto también es vital. Algunos términos que vamos a desarrollar en esto desde lo que son los estrategas, visión, misión, competidores, complementadores, entorno, principios, objetivos, recursos, entre otros. Podríamos decir que los estrategas son aquellas personas que pues están en los niveles más altos, de acuerdo, que van monitoreando y van diciendo qué es lo que se debe hacer. De igual manera, pues desarrollan modelos de previsión, evalúan el desempeño, lideran este proceso. Aunque también esto está pasando a otros niveles, o sea, no solamente se va dando en los niveles más altos, pero es definitivo el nivel más alto. Importante, ¿no? Los códigos de ética, los valores, hoy en día fundamentales para nosotros tomar decisiones, ¿de acuerdo? El mundo está buscando definitivamente que las empresas cambien,
que las personas, en este caso que dirigen las organizaciones, pues se manejen a través de otros principios, otros valores, de acuerdo a lo que se llama, D'Alessio dice la brújula estratégica, que es bastante interesante. El sector industrial, donde nosotros vamos a interactuar, el mercado, en este caso como un grupo de consumidores, correcto, los competidores actuales, sustitutos, entrantes, lo que vendría a ser la cruz de Porter, los clientes, los que consumen, en este caso, que es para quien nosotros realizamos los bienes o servicios, de acuerdo a los proveedores, los complementadores, los que hacen que nuestro producto se vea mucho mejor, de acuerdo, lo que vendría a ser el entorno, ya de una forma mucho más directa con el análisis PESTEC. Y algunos mencionan también análisis PESTEL porque hablan la parte legal, de acuerdo, aunque hay otras personas que ven esto en la parte política. De igual manera podríamos hablar del análisis interno, que es el AMOFIT, los términos que hablan sobre la administración, marketing, operaciones, finanzas, o sea, de manera interna en la empresa, ¿correcto? De igual manera tenemos los intereses organizacionales, ya cuál es la razón de ser de la empresa, los principios cardinales, las directrices, ya los objetivos a largo plazo que van desglosándose de la visión y la misión, ¿de acuerdo? De igual manera las estrategias, que vienen a ser los caminos, correcto, las posibilidades del competidor, cómo va a reaccionar la competencia, está bien, los objetivos a corto plazo que se desglosan de los objetivos de largo plazo, que nos ayudan a que estos objetivos a largo plazo se operativicen, de acuerdo, o se operacionalicen, de acuerdo. De igual manera hablamos de la estructura organizacional, o sea, la estructura orgánica o el organigrama, cómo al final la estrategia se va a realizar a través de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Las políticas que van a ir normando, que van a ir hasta cierto punto delimitando el uso de las estrategias. Los recursos, que podríamos hablar, pues la cultura, los activos, las personas, los sistemas, el clima, el capital, los materiales, entre otros. Estamos de acuerdo, la responsabilidad social propio de una empresa, ya no solamente de un negocio, de acuerdo, esta responsabilidad social también nos ayuda a que nosotros podamos ir pensando en que pues estamos en un mundo, ¿no? Y tenemos que aprender a respetarlo. ¿Estamos de acuerdo? La implementación también nos habla del medio ambiente, la ecología, ¿correcto? La evaluación y control y evaluación de esto, porque nos tenemos que comenzar a ver indicadores. La teoría de juegos, que nos dice que no siempre se va a dar una teoría de juegos de suma cero, puede ser de suma no cero, donde algunos pierdan y nadie gane, o de repente uno gane y todos los demás pierdan, ¿de acuerdo? Y a partir de eso pues vemos un poquito cómo la estrategia se va formulando, se va implementando, se va evaluando y al final pues se define o se describe dentro de una visión, misión y objetivos, ¿de acuerdo? Entonces la formulación de estrategias ve desde lo que es la situación actual hasta lo que vendría a ser la elección de la estrategia, ¿correcto? Pasando por la visión, misión, valores, objetivos, ¿correcto? Y nos va a permitir a nosotros lograr, en este caso, enfrentar los diferentes aspectos que afectan a la empresa, ya situaciones que pueden ser situaciones tan imprevistas como las que estamos manejando ahora, ¿correcto? Evaluar las estrategias en determinado momento con tableros de control, revisiones, desempeños, acciones, brechas y situaciones futuras. En este proceso, Gary Hamel nos habla que los modelos de gestión actuales no fueron diseñados para enfrentarse a los retos que hoy tenemos por delante. Se desarrollaron para satisfacer las necesidades de una época anterior. No basta con reformarlos, hay que transformarlos. Gary Hamel habla sobre el futuro de la administración, ¿no? ¿Cuáles serán las necesidades de conocimientos de perfil de un administrador a futuro? Esto también es bastante interesante.
El ABC estratégico nos habla de que hay asunciones, supuestos, pronósticos, escenarios que nosotros deberíamos de generar, creencias que tenemos en el liderazgo, conocimientos y personalidad, y sobre todo consecuencias, ¿de acuerdo? Resultados, cambio y sobre todo cultura, ¿correcto? Ahí aparece la planificación estratégica como una planificación prospectiva, estamos de acuerdo, que nos debe ayudar, que nos debe hacer entender de que en el futuro hay un escenario y nosotros debemos estar preparados para ese escenario, y tal vez no solamente para ese escenario, sino para otros escenarios, dado que ahora la situación es mucho más turbulenta. Incluso integrar el sector público y el sector privado en uno, estar pensando de todas maneras en cómo apoyar a mi país. De acuerdo, un ejemplo de esto podemos ver este supermaterial que ha aparecido, que es el grafeno, y que en definitiva pues podría cambiar eh, el futuro, ¿no? De acuerdo, es más, lo está cambiando ahora, pero en qué tiempo, en qué momento es donde nosotros tendríamos que proyectarnos y decir hasta qué punto este mundo de vidrio va a ser una realidad y cómo yo estoy actuando frente a esto. ¿Estamos de acuerdo? A partir de eso nacen los objetivos estratégicos que al implementarse deberían de integrarse o alinearse a los objetivos nacionales, a la visión país, ¿de acuerdo? Tener un norte y apoyar a que al final el Perú pueda lograr estos resultados. Más que ahora, creo que hoy el Perú los necesita, ¿no? ¿De acuerdo? Sabemos que hay este plan bicentenario y hay un plan bicentenario actualizado que nos habla sobre prioridades, 33 prioridades, en este caso en dos ejes, y el actualizado 14 prioridades, ¿de acuerdo? Derechos humanos, inclusión, acceso a los servicios, saneamiento, seguridad, fortalecimiento, crecimiento económico, diversificación, productividad, cohesión, infraestructura, aprovechamiento, ambiente saludable, riesgo de desastres. Y bueno, todo esto ha sido trabajado y logrado, pensado para que el Perú pueda desarrollar de una manera adecuada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el impulsor de crecimiento más el análisis prospectivo nos debería dar estrategias para el desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Y nosotros al revisar el plan bicentenario, pues deberíamos tener una idea mucho más clara de lo que el país necesita y cómo mi empresa va a apoyar, y dentro de su sector cómo el sector podría apoyar al país, ¿no? De acuerdo. Hay niveles de planificación, el nivel estratégico, el nivel programático o el nivel operativo. El nivel programático también podríamos decir el nivel táctico, estamos de acuerdo, y es muy importante que estos tres niveles se vayan en este caso pues alineando, uniendo para que realmente la empresa pueda no solamente pensar en lo que quiere, sino llevar a realizarlo, de acuerdo, obviamente con el nivel táctico que va a engarzar los dos y va a ayudar a que al final se ejecute las cosas, ¿no? Entonces nace la planificación prospectiva, estamos de acuerdo, que analiza la situación, identifica variables, escenarios. De ahí la planificación estratégica, que construye la visión, determina las acciones. La planificación operativa, que determina estos y los lleva a la práctica. Y al final el seguimiento y evaluación, que debería de determinar los indicadores. Correcto. Entonces miren cómo se puede ir integrando esto, ¿no? Correcto. Entonces, para verlo de una manera un poco más gráfica, podríamos decir de que hay una situación actual que tiene la organización. Correcto. Esta situación actual definitivamente nos obliga a pensar en una situación futura, lo que nosotros deseamos, ¿de acuerdo? Y a partir de eso los caminos que vienen a ser las estrategias, ¿de acuerdo? Los valores, los objetivos a largo plazo, el análisis externo, ¿de acuerdo? Las políticas, en este caso el sector, el gobierno, entre otros. Vamos a verlo de forma un poco más detallada. Muchas veces las empresas tienen problemas, ¿no? El cortoplacismo, el especialismo,
que hace de que no estemos pensando mucho en lo que va a suceder a futuro, a pesar de que la situación es crítica, debemos de proyectarnos ahí. No significa que porque nos especializamos en algo solamente dominemos eso, tenemos que seguir aprendiendo otras cosas más, ¿de acuerdo? Y como decíamos, se da en este proceso, en una cancha de juego, la teoría de juegos de suma no cero, ¿de acuerdo? ¿Por qué de suma no cero? Porque puede ser que una sola persona o una sola empresa gane y todos los demás pierdan. No es como el fútbol, ¿no? Donde uno gana y uno pierde o hay un empate, no. En este caso puede ser de que nadie gane también, por ejemplo. Entonces, cuando hay más de dos organizaciones que están compitiendo, que producen los mismos productos, esto se llamaría una industria atractiva. ¿Estamos de acuerdo? En esta industria se da la cancha de juego, ¿de acuerdo? Donde también si es que hubiera una corporación, o sea, varios niveles o diferentes tipos de empresas, cada uno compite en su sector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos la situación actual y tenemos la situación deseada, el futuro, ¿correcto? Esta situación actual nos debe obligar a nosotros a generar un sueño, a redactar una visión, que debe ser amplia y genérica, ¿correcto? Esta visión a la vez se va a desglosar en objetivos a largo plazo, ¿correcto? Que estos objetivos cada vez más se van volviendo cuantificables y medibles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la visión es la sumatoria de objetivos a largo plazo, ¿correcto? Entonces tenemos esta visión, los objetivos. Ahora lo que necesitaríamos serían los caminos, que vienen a ser las estrategias, que ya habíamos dicho, ¿correcto? Una vez que tenemos estas estrategias, estos caminos, nosotros podríamos comenzar a hacer un análisis, en este caso PESTEC, político, económico, social, ecológico y de la competencia. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que antes era oportunidades, amenazas, encontrarlas de una manera de repente mucho más específica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de manera interna también podemos hacer análisis AMOFIT para ver las fortalezas y debilidades. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo esto, nosotros deberíamos de ver también otros jugadores en la cancha, los competidores, los compradores, los proveedores, los complementadores, y acá hay una dinámica industrial que se da en todos ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a todo eso la brújula viene a ser la visión, la misión, los valores y los códigos de ética. ¿Estamos de acuerdo? Que esto también es muy importante. ¿Correcto? Entonces, tenemos un modelo del proceso estratégico, la situación actual, ¿correcto? Por ejemplo, cómo se hace el análisis de la MOFIT, de igual manera ver los intereses organizacionales, los principios cardinales, ¿correcto? El proceso estratégico en sí, el análisis PESTEC, ya las estrategias para sacar en este caso los objetivos a corto plazo, la estructura, las políticas y la situación futura esperada, que nosotros deberíamos ser más competitivos, correcto, dentro de nuestro sector. Podríamos hablar de otros modelos de procesos estratégicos, como podemos ver acá que es de Fred David, que habla desde elaborar la visión hasta medir y evaluar resultados y retroalimentar, formular, implementar y evaluar. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera tenemos acá de visión, misión, estructura, retroalimentación, o sea, una parte de formulación y una implementación de Hill y Jones. ¿De acuerdo? Otra forma de plantear un plan estratégico. Ahora, siempre tenemos que tomar en cuenta los diferentes jugadores clave. Estamos de acuerdo que están en nuestro entorno, los ciclos de vida de la empresa, porque muchas veces no nos damos cuenta y cuando estamos en un nivel de madurez y que viene un declive deberíamos de prepararnos, pero lejos de eso invertimos y a veces nos quedamos sin capital, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender del alineamiento, ¿no? De forma nacional, sectorial, territorial e institucional, que nos debe permitir cohesionarnos y pensar como uno solo, ¿correcto? Y
muchas veces se pensaba de que tú hacías un plan estratégico de un determinado año a otro, o sea, 2016, 2018, y recién en el 2018 evaluabas, ¿no? Hoy en día no es así. Al final del 2016 se evalúa y se hace el plan 2017-2019. Al final del 2017 se hace se evalúa después de ver el POI y se hace el plan 2018-2020. ¿Estamos de acuerdo? Y así hay una secuencia continua, si se pueden dar cuenta. ¿Correcto? Entonces, también algo muy interesante es ver la curva de la experiencia, ¿no? De acuerdo, cuando la empresa es neófita, pues a veces el costo es muy alto y la utilización es baja. Pero cuando la empresa es experta, pues los costos son bajos y la utilización es alta porque ya la organización sabe cómo planificar. ¿Correcto? Entonces, en una empresa neófita se hace mucho más análisis, se tiene que ver decisiones y esto pues toma un tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo el proceso estratégico hace de que se tenga que desglosar mucho más y detallar todo el proceso hasta implementar el Balance Scorecard. ¿Estamos de acuerdo? Y el plan estratégico, que se llama el plan de planes, va a ayudar a generar otros planes, por ejemplo el plan de marketing, y el plan de marketing a la vez plan de ventas, plan de productos, plan de medios, entre otros planes, ¿no? Que pueden ser planes de producción, planes de personal, planes de finanzas, planes de informática, y que todo esto se debe de integrar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en una empresa experimentada el proceso se hace un poco más sencillo, ya donde hay un análisis de la situación interna, externa, las decisiones, el mapa y las decisiones operativas llevando a otro mapa de indicadores y el balance scorecard. Pero hay algo bastante interesante cuando nosotros hablamos ya de las empresas, en este caso expertas, ¿no? Donde por diversas situaciones pues simplemente se habla de retos, ya incluso ya todo el proceso se puede sintetizar y ya no se habla de todo un plan, sino de mini planes. ¿Estamos de acuerdo? Y estos mini planes van a formar parte de un plan estratégico. En este caso hay un reto, una organización, se organiza, se recopila información, se analiza, se toma la decisión estratégica y operativa y en función de eso pues se da el plan estratégico de una manera mucho más sintética y ágil, ¿no? Que es ahorita lo que se está buscando. ¿Estamos de acuerdo? Llego a esta conclusión o refuerzo todo esto con este pensamiento de Albert Einstein que nos habla sobre la crisis. No pretendamos que las cosas cambien si nosotros siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y los países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de la crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Eso sería todo. Muchas gracias.